Buenos días, para mí es un honor estar acá presentando esta experiencia del trabajo que hemos venido o que hemos construido en un grupo interdisciplinario y regresar gracias al doctor Granada por la invitación y a la Universidad del Bosque por darle acogida a este tipo de iniciativas tan importantes. Bien, yo les voy a presentar entonces el producto de una investigación que recopiló o que fue producto del trabajo conjunto de 34 personas interesadas en la gestión del conocimiento y en el interés también por mejorar y construir y aportarle a la comunidad parte de su experiencia. El Comité de Ética de la Universidad del Rosario pues está comprometido con el componente de la educación y precisamente la sistematización de esa experiencia es una evidencia de este compromiso. Les voy a presentar algunos antecedentes y características de nuestro comité y luego les presento el texto con algunas generalidades porque la idea es para que se motiven a adquirirlo y a leerlo. Esto es parte del desarrollo histórico de la cantidad de documentación que registra la reglamentación en relación con la investigación en salud a propósito de los aspectos éticos. Tomando la definición que el doctor José María Maya hace en el texto respecto a los comités de ética en investigación, lo entendemos como un organismo de carácter dialógico, plural e interdisciplinar, encargado de evaluar en forma independiente y autónoma los proyectos de investigación que involucran sujetos humanos. La independencia del comité de ética es un aspecto fundamental y a veces se ve amenazada por las condiciones o las circunstancias institucionales donde los comités se hallan inmersos o por posibles conflictos de interés también. La misión de este comité entonces es velar por el cumplimiento de los principios éticos y científicos que rigen la investigación en salud. Estos son algunos de los referentes normativos importantes que tenemos a nivel nacional e internacional y que seguramente todos ustedes conocen. Tomé estos aspectos fundamentales que el doctor Alberto Vélez, el gestor de esta iniciativa del texto, presenta respecto a la misión de los comités de ética en investigación. ¿Para qué estamos o cuál es nuestra misión central? Proteger los derechos y la integridad de los seres vivos y velar también por la calidad científica de los proyectos de investigación. En el primero entonces, garantizar ese respeto por las personas y conocer la manera en que los investigadores controlan la presencia de posibles riesgos, porque sabemos que abolir el riesgo pues es un absurdo que no va con la vida misma. En toda circunstancia existe un riesgo y lo importante es conocerlo y establecer las estrategias para minimizarlo. La calidad científica de los proyectos de investigación, porque es muy importante que ellos sean pertinentes, relevantes, que los profesionales que desarrollan estos estudios tengan la idoneidad para hacerlo y que se haga un óptimo manejo de los recursos. Esto quizás afecta mucho el imaginario o la percepción que algunos investigadores tienen sobre los comités de ética, porque llegan diciendo, ¿y ustedes por qué van a mirar la parte metodológica? Concéntrese en lo ético. Y precisamente esa parte es importante en el componente educativo porque hacer bien un estudio es un asunto ético. Hay unas normas que estandarizan la protección de los derechos de estas personas, pero ante todo es la integridad del científico en la manera como utiliza los diseños adecuados, los tiempos y emplea los recursos de la mejor manera, lo que hace también o lo que implica esta condición ética de los estudios de investigación. Cuando se realizó esta iniciativa, pues ya existían varios comités de ética en investigación, no solo en nuestro país, pues en Bogotá también, en las diferentes ciudades, con muchos años de experiencia. En el 2008, la resolución pues normatiza y estandariza la creación de estos comités de ética en investigación
empiezan a generarse estudios asociados al tema. La doctora Miranda, quien también es una autora en este libro, escribe un artículo en la revista Biomédica y resalta la importancia de promover la integridad ética de la investigación en humanos, así como la actualización de las normativas, porque para todos es claro que el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país ha avanzado, pero la norma no, y parte de eso es uno de los aspectos en los que quedamos cortos cuando en el interior de los comités se empiezan a analizar ciertas situaciones puntuales, entendiendo claro que el comité no solamente se centra en la norma, la respeta, la hace cumplir y también considera el contexto, que es ese componente de la bioética. Nuestro comité en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud fue creado en el año 2001, por tanto lleva más de 10 años en ejercicio, ha estudiado más de 780 proyectos, 18% patrocinados por la industria farmacéutica. Su caracterización es que ha mantenido en el tiempo una participación interprofesional que lo hace diverso y que enriquece mucho la discusión, porque es conocer desde diferentes perspectivas la apropiación que se hace en esa apuesta por la gestión del conocimiento y el cuidado de los sujetos, de las personas. En ese tiempo, porque esta propuesta editorial se empezó a trabajar en el año 2011, duramos aproximadamente año y medio, desde concebir la idea hasta ya lanzar el libro, implica o empezamos a analizar, bueno, ¿qué es lo que es importante sistematizar? Cuando se escribe, se logra perdurar en el tiempo y se logra generar un insumo que sea pretexto para una construcción colectiva, para la discusión, para el debate. Entonces quisimos pasar de esa tradición oral a una sistematización de las experiencias que estén avaladas por una revisión documental, de tal manera que hoy contamos con este texto que seguramente va a ser o es insumo para iniciar discusiones y generar nuevas publicaciones al respecto. Entonces creo que lo más importante de esta experiencia fue esa construcción colectiva y el eco que tuvo esta propuesta en diferentes profesionales, en profesionales que fueron o que participaron desde México hasta Argentina, aportando su experiencia y conocimiento en el tema. Encontramos entonces que era muy importante que cada uno de los miembros y en cada uno de los escenarios, porque participaron los autores en ese momento hacían parte de universidades o de hospitales, también participaron personas del Foro Latinoamericano de Comités de Ética en Investigación, entonces teníamos diferentes perspectivas, diferentes experiencias, donde nos encontrábamos cotidianamente con diferentes dilemas, unos más fáciles que resolver que de otros. Estos son, bueno, hay una diversidad de formación profesional de los autores, participaron nutricionistas, médicos, fonoaudiología, fisioterapia, enfermería, con formación de magíster, doctorado, en diferentes áreas, incluso una persona que maneja un banco de tejidos. Esto hace mucho más enriquecedor este proceso. Esta es la carátula de nuestro texto, que fue editado en conjunto con la doctora Ángela María Ruiz y el doctor Alberto Vélez. Organizamos los capítulos en diferentes temas, entonces yo les voy a presentar inicialmente los temas que están agrupados y luego vamos a ir hablando de algunos aspectos claves de cada capítulo. En el tema ética e investigación en salud, cómo se gestiona ese conocimiento, la investigación en la universidad y especialmente cuál es el rol de los estudiantes que son los profesionales en formación que van a hacer ese relevo generacional y en quienes está a cargo la continuidad de una cultura que cuida la vida y desarrolla el conocimiento y la ciencia. La investigación en América Latina y países en desarrollo, haciendo una tipificación de cómo se da en diferentes países la
El desarrollo de ensayos clínicos, cómo en estudios multicéntricos se focaliza o se interesan mucho en nuestros países, quizás por nuestras condiciones sociales, biológicas. Bueno, ahí está toda la presentación de esos aspectos socioantropológicos. En investigación clínica, el manejo del placebo, el engaño, en algunas investigaciones que se ha manejado, algunos explícito, otros no tanto, y la investigación clínica en rehabilitación. Investigación en poblaciones especiales, concretamente mujeres, menores de edad, niños de la calle, personas en condición de discapacidad, comunidades indígenas. Otro tema muy importante, la investigación con animales y la investigación con tejidos. El contenido entonces, nuestro libro contiene un prólogo que fue realizado por el doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina, comités de ética en investigación, algunas generalidades por el doctor José María Maya Mejía, ex rector de la Universidad CES. Esta contribución que fue hecha por un equipo de FLA6, que pertenece a FLA6, Opacidades y transparencia de la investigación en salud, una mirada desde América Latina y el Caribe. Los comités de ética de la investigación en las universidades, las diferentes percepciones que tienen los actores de la comunidad académica. Algunos consideran que el comité es un verdugo, que es una instancia a la que prefieren no asistir. Después se dan cuenta que ayuda muchísimo a que sus investigaciones sean más fuertes, tanto en lo técnico como en lo ético. La investigación clínica hoy en pregrado y a título personal en Colombia, Limbo y oportunidades, que fue escrita por el doctor Ricardo Alvarado, que está aquí presente, donde él plantea el reto de generar en Colombia investigación clínica con las limitaciones que eso a veces tiene, en términos de presupuesto, las pólizas, que tanto en los estudiantes se incentivan esas ideas y se potencializan esas iniciativas que a lo largo de la historia han mostrado logros fundamentales en el desarrollo de la ciencia. Investigaciones con estudiantes como sujetos de investigación, escrito por la doctora Paula Prieto Martínez, la investigación clínica en rehabilitación, que la escribimos junto con la doctora Janet Hernández, ensayos clínicos en América Latina, reflexiones sobre aspectos críticos y consideraciones éticas. Como es ese contexto, la doctora Miranda es la autora del artículo que ya les mencioné hace un momento. El engaño en la investigación, ese capítulo también es muy interesante porque muestra, o en los diferentes artículos se muestra argumentos a favor y en contra, y alternativas frente a esos dilemas que se pueden presentar en los temas anteriormente mencionados. El placebo en la investigación clínica, escrito por la doctora Ángela Ruiz, dilemas éticos de la investigación con comunidades, doctora Belén Samper, protección de los sujetos de investigación clínica en países en desarrollo, de la doctora Corina Buso, ética en investigación en mujeres, ¿por qué pensar en ese tema? Considerando también, como ya les había mencionado, la mujer como una población vulnerable, por la doctora Paula Liliana Ruiz y la doctora Marta Lucía Tamayo. Evaluación ética del proceso de asentimiento en participantes pediátricos en las investigaciones en salud. Conocemos que los niños es una población que requiere especial protección y que hay circunstancias en las cuales esa protección no es muy clara o no es muy fácil de conseguir y de hacerla sistemática y legal. Dilemas éticos en la investigación con hijos de madres menores de edad. Estos fueron unos proyectos que llegaron al comité en el marco de un proceso de vacunación en unas comunidades, y fue bastante difícil ese proceso de análisis porque pues conocemos que los niños requieren, o sea, las madres tienen unos hijos por los cuales responder, a quienes proteger, pero esas madres son menores. Entonces, una realidad en nuestro país y en el mundo, en nuestro país, entre el 15 y el 25% de adolescentes son madres
con pareja o están solas, y eso implica una condición de vulnerabilidad y son una población que puede ser objeto o puede ser muy interesante para que se vincule a estudios de investigación. Ese artículo lo escribieron el doctor Alberto Vélez y el doctor Ovidio Ollán, quien era nuestro asesor jurídico. La investigación con población en situación de discapacidad, planteando algunos retos y cuestionamientos para los comités de ética. El dilema ético que presenta incluir niños y niñas en situación de calle dentro de estudios de investigación. Una ética para la investigación médica con comunidades indígenas, elaborado por el doctor Germán Zuluaga Ramírez, quien tiene una amplia experiencia en el trabajo con este tipo de poblaciones. Perspectivas éticas de los tejidos humanos sometidos a ingeniería de tejidos, desde la investigación hacia el acceso de sus beneficios. Y finalmente, retos y dificultades para la conformación de comités institucionales de cuidado y uso de animales, los ICUALES, en Colombia. Bueno, aquí está mal, porque ese capítulo fue escrito por las pioneras o por dos personas que han sido pioneras en el campo de investigación con animales, que son la doctora Carmen Alicia Cardoso Martínez y la doctora Afife Mrat de Osorio, quienes muy gentilmente, aquí está una de ellas, muy gentilmente se vincularon a este hermoso proyecto compartiendo toda su experiencia y conocimiento en el tema, y que últimamente ha tenido más fuerza este estudio con animales. Los estudios con animales. Bien, entonces en la parte inicial de los comités de ética de investigación se presentan un planteamiento filosófico en relación con la ética y la bioética, el desarrollo histórico a partir de la vulneración de los derechos de las personas cuando se realizaron esos experimentos en después de la Segunda Guerra Mundial, y el doctor Maya establece algunos aspectos sobre la conformación de los comités de ética. Sabemos que esto ya está todo reglamentado, sin embargo, lo clave del texto es que no solo toma la parte normativa, o sea, la investigación hace una triangulación entre lo documental, la experiencia en los comités y el manejo que se le puede dar proyectando ese desarrollo de los comités hacia futuro. En este capítulo de la investigación en salud, las autoras centran su discurso en la importancia de la transparencia, tanto en el proceso como en la presentación de resultados, aunque se han establecido normas y se ha mejorado o se ha tratado de controlar más ese proceso de divulgación de resultados. A veces los investigadores estamos muy presionados porque se publique mucho, y a veces las revistas sesgan y solo publican cuando los resultados son positivos, o a veces los patrocinadores solo benefician la publicación cuando los resultados favorecen sus intereses. Entonces hay una serie de circunstancias que pueden afectar la transparencia en este proceso. Ellos hacen un flujograma o plantean un flujograma de en qué momentos del proceso es importante estar atentos y mantener la transparencia tanto en ese proceso de divulgación de resultados. El aspecto de la ética de investigación en salud en la universidad, el doctor Alvarado plantea la importancia de que el clínico, el médico, el profesional de la salud, como parte natural de su ejercicio profesional, está comprometido con el conocimiento. Y eso debe estar incentivado en las universidades, en sus procesos de formación. No es ajeno buscar la sistematización de la actividad profesional. Al contrario, es un compromiso y una estrategia fundamental para que realmente ese proceso de atención en salud tenga un impacto sobre la comunidad y no se quede como un simple oficio, como una simple acción de un profesional, sino que realmente se revierta en la mejora de la condición de vida de las personas. En el tema de verdugos víctimas, ahí plantea muchos de los aspectos que están en la cultura, en el imaginario de las personas, de los investigadores.
A veces los investigadores consideran que el comité se basa mucho en la norma y que les entorpece, que es una barrera, que no quiere que se haga investigación, pero digamos que ese es como el primer encuentro. En la medida en que se tiene la experiencia y se obtiene una retroalimentación adecuada tanto en la forma como se da la retroalimentación, como en el contenido de la misma, los investigadores se dan cuenta que no es nada personal, sino que es al contrario, un aspecto muy importante para que su investigación sea robusta y haya validez en sus resultados, utilizando de la mejor manera las estrategias que tienen para informar a las personas, a los sujetos de investigación y minimizar la presencia o la aparición de riesgos. El respaldo institucional, que es muy importante en estos procesos, sobre todo, o nosotros hemos tenido la experiencia que los proyectos se presentan los estudiantes de pregrado, los estudiantes de posgrado, quién es el que responde, el estudiante, el profesor que ya tiene una responsabilidad mayor dentro del proceso, porque ya es un profesional, y entonces también a veces si las políticas de investigación, en este caso en las universidades, no están muy claras y definidas en esa parte de responsabilidad frente al desarrollo científico y el rol que tiene cada uno de los actores, pues puede verse afectada también esa condición en la presentación de los proyectos cuando lo hacen los estudiantes. Cuando los estudiantes participan en los proyectos, ellos son una población subordinada, entonces se vigila mucho, o es algo que se le pregunta mucho a los investigadores, cómo se va a hacer el reclutamiento de los sujetos, en el caso de que cuando son los estudiantes, y se vigila o se está pendiente que no haya una relación directa investigador-estudiante, de tal forma que esa subordinación sea posible de manejar de la mejor manera posible. Respecto al placebo, pues los ensayos clínicos son estudios primarios deseables para mirar efectividad clínica. Utilizan la mayoría de estos el placebo, sobre todo cuando se están buscando o cuando la industria farmacéutica promociona moléculas nuevas para el mercado, y este capítulo presenta argumentos como a favor, en contra y qué otras alternativas hay para el uso del placebo. En el artículo del engaño y la investigación, las autoras presentan el caso que en 1962 se realizó en un estudio de comportamiento humano de las respuestas fisiológicas a las emociones, donde los investigadores Sacher y Singer engañaron todo el tiempo tanto al investigador, a los que hacían parte de su investigación, protegiendo o bajo el argumento que la validez de los resultados era muy importante. Entonces describe de forma muy clara y concisa la manera como se llevó a cabo ese estudio y los argumentos que en ese momento utilizaron estos investigadores para llevar a cabo o cumplir la meta de su estudio. En este caso entonces los sujetos desconocían totalmente los riesgos a los que estaban siendo sometidos, porque los investigadores realizaron manipularon la información en forma inadecuada. La investigación clínica en rehabilitación. Rehabilitación es un campo que también desarrolla conocimiento. La medicina no es sinónimo de la salud y en este sentido desde rehabilitación se estudia el funcionamiento humano, el asunto de las capacidades y la presentación, digamos en el periodo entre el 2013 y 2011, ocurrió un incremento paulatino de la presentación de proyectos de investigación de profesionales de rehabilitación y eso también incrementó la capacidad de ellos para generar investigación por la retroalimentación que recibían del comité. En poblaciones especiales, la importancia de no ser intrusivos, de escuchar al otro, que también es básico desde la bioética, de concertar, de identificar cuáles son esos paradigmas o esos intereses y necesidades del otro, sin llegar a imponer solamente lo que el investigador cree que es lo mejor para la comunidad, y ello pues también implica unos diseños distintos, que se salen un poco
de ese paradigma positivista, y que es otro aspecto en los comités de ética. Nosotros pues inicialmente fue creado para ciencias de la salud, pero empezaron, y a propósito de convocatorias de Colciencia, vienen como ciclos, picos, donde llegan muchos proyectos para ser estudiados. Entonces, no solo llegan proyectos del área de la salud, sino de ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias económicas, y eso también implica otras consideraciones. No pueden ser analizados de la misma manera porque por naturaleza son diferentes. Entonces, es importante identificar también estos aspectos, y en estos 2 capítulos los autores presentan su experiencia y los consejos o sugerencias que tienen para que esta investigación sea fuerte. La ética en investigaciones mujeres, en este capítulo el capítulo se centra no en las investigaciones que solo le atañen a las mujeres, sino en las investigaciones en las que requieren conocer cómo es el comportamiento diferenciado hombre-mujer, hipertensión, cáncer, diabetes. Entonces, ¿por qué a veces en ese afán de proteger tanto al género femenino son excluidas las mujeres? Entonces también está la discriminación positiva, y sobre eso los autores plantean sus posiciones. La investigación con población en situación de discapacidad, conocemos que el 12% de nuestra población tiene alguna condición de discapacidad, y también es muy importante identificar sus intereses y hacer estudios para mejorar las opciones terapéuticas o las opciones en la prestación de servicios para este tipo de población. Los conflictos en esta población pediátrica, centrados en definir quién es la figura que protege el mejor interés de los niños, el aval o el soporte jurídico que debe tener esa persona, si son los 2 padres los que tienen que firmar, en caso de que no esté el padre, la figura jurídica o la madre, la figura jurídica que avala que esa persona asume el rol de cuidador del niño. En un país como el nuestro, que no siempre es fácil o son fáciles esos procesos en la protección de los derechos. Perspectivas éticas de los tejidos humanos sometidos a ingeniería de tejidos, presenta dimensiones antropológicas y socioeconómicas asociadas al desarrollo de las nuevas biotecnologías y el derecho que se tiene frente al desarrollo y al acceso a esas nuevas tecnologías en diferentes grupos humanos. La investigación con animales, que ya había mencionado, su importancia y la fuerza que ya ha venido teniendo en la construcción de la red de SICUALES. Incluyen también las autoras ese análisis en relación con la utilización de modelos matemáticos para evitar, o cuando es posible por el diseño o por los objetivos de la investigación, para minimizar el uso de animales y en caso que fuera necesario, disminuir su posibilidad de sufrimiento o dolor. Como conclusiones, pues es muy importante o ha sido muy satisfactorio lograr este producto con la construcción colectiva de diferentes visiones de la ética en la investigación, lograr hacer un registro sistemático de la experiencia y gestionar el conocimiento en el área. ¿Qué aspectos importantes para los comités? Algunos a nivel micro, interno, de estos comités dentro de sus instituciones, la disponibilidad o el respaldo institucional para que tengan una infraestructura que les permita no solo estudiar los proyectos, sino en realidad darles el seguimiento que se espera. El seguimiento a los proyectos y a los centros de investigación implica tiempo y recursos, y cómo esa asignación o ese respaldo institucional no afecta la independencia del comité. Entonces también ahí es un asunto bien importante, no es fácil, pero que hay que trabajarlo y concretarlo. Constituir un banco de expertos temáticos, los comités no se la saben toda, el comité en su conformación interdisciplinaria tiene profesionales de diversas áreas, pero a veces los estudios requieren un conocimiento especializado y por ende invitar a expertos para conocer
en mayor profundidad o con mayor claridad ciertos aspectos para sobre esta información dar un análisis más detallado y más preciso. Entonces, interesante contar con los bancos de expertos temáticos. Creo que compartimos muchas de los dilemas, de las experiencias, y es constituir una red de trabajo donde para las estrategias o los procesos que se vayan generando nos sirvan a muchos, no solo a unos pocos comités o a unas pocas personas. Definir muy bien la representatividad de ese miembro de la comunidad, realmente qué es lo que cada comité espera que simbolice o represente ese representante de la comunidad que hace parte de los comités. Continuar generando conocimiento en torno al ejercicio de los comités de ética, producir investigación sobre esos procesos que se realizan al interior de los comités, y ya en la parte más externa, que se asocia pues ya al nivel regulatorio nacional, trabajar en esa actualización de la norma, porque igual aplica solo para unos aspectos, no para todas las áreas del conocimiento, y ya lleva muchos años sin actualizarse, y considerar los sistemas de integridad científica. En cualquier proceso es fundamental la persona, su integridad. En ese sentido, cada uno de nosotros somos los que realizamos las diferentes actividades, tenemos diferentes misiones, pero si nosotros tenemos muy claro nuestro compromiso con la vida, con la verdad, va a ser en los procesos que realizamos el cuidado hacia los otros, y diferentes instancias se agrupan para que el comité es un órgano, es un ente, pero ya un sistema de integridad científica implica, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos investigadores que no cumplen las normas, realizan acciones no adecuadas que afectan la seguridad de otros en estos procesos particulares, por ejemplo, de investigación? ¿Qué pasa con ellos? Algo tiene que ocurrir. Entonces, como grupo social, debemos generar algún mecanismo de contención también que eduque y que mejore cada día ese proceso o ese compromiso con el desarrollo del conocimiento y con el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias.